Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos postreros días del mensaje de Hebreos. Lección número 4. Jesús, nuestro hermano fiel. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es presentado en Hebreos como divino y como humano. Al comparar Hebreos capítulo 1 con Hebreos capítulo 2, vemos un cuadro de contrastes. En Hebreos capítulo 1 habla que Cristo es superior a los ángeles. Habla que Cristo está cerca de Dios a su diestra, que la naturaleza de Cristo es divina. Habla que Cristo es Hijo de Dios, que Cristo es Dios soberano y que Cristo es creador y sustentador. Mientras que en el capítulo 2 de Hebreos vemos, primero, que Cristo es inferior a los ángeles. Segundo, Cristo está cerca de nosotros, sus hermanos, y no se avergüenza. Tercero, la naturaleza de Cristo es humana. Cuarto, es considerado nuestro hermano. Quinto, Cristo es fiel a Dios Padre. Sexto, Cristo es sumo sacerdote humano y misericordioso. En esta semana vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en el libro de Hebreos y responderemos la pregunta: ¿cómo nos ayudó Jesús con su humanidad en el plan de salvación? El hermano como redentor. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Israel, una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo. El año del jubileo era un gran año sabático en el que primero, perdonaban las deudas, segundo, se reclamaban las propiedades, tercero, se proclamaba la libertad a los cautivos y cuarto, se proclamaba cada 50 años. Pero cada 50 años era mucho tiempo. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que el pariente o familiar más cercano podía ser redentor si pagaba esas deudas y de esa forma liberar de la esclavitud a la persona. El redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de asesinato. Pablo dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este pasaje describe, primero, a todos los seres humanos como esclavos del diablo, y segundo, describe a Jesús como nuestro redentor. Cuando hablamos que describe a todos los seres humanos como esclavos del diablo, nos remonta a la caída del hombre, ya que desde que Adán pecó, estamos sometidos a servidumbre de pecado, estamos vendidos a Satanás como esclavos. Y cuando hablamos que describe a Jesús como nuestro redentor, nos muestra la solución en Jesús, ya que al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro redentor. Con su muerte pagó nuestra deuda y tenemos la esperanza de la salvación. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A pesar que Jesús era uno con Dios, Él nos acogió como parte de su familia. Quitó barreras, quitó distancias. El caso de Moisés ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Moisés lo llamaron hijo de la hija del faraón. Moisés era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Moisés recibió la más elevada formación civil y militar. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Pero Moisés abandonó todos estos privilegios, renunció al trono de Egipto y prefirió ser contado como miembro de un pueblo de esclavos, sus hermanos. Jesús, siendo el Rey del universo,
se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado, pero él sin pecado. Y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, de asesinos, pobres, inmorales y despreciables pecadores. Parte del problema para los lectores de Hebreos era que después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Nunca debemos avergonzarnos de decir que somos hermanos de Jesús, el Rey del universo. Confesemos abiertamente a Jesús. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Carne y sangre como nosotros. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La expresión carne y sangre enfatiza, primero, la fragilidad de la condición humana. Segundo, enfatiza en debilidad. Tercero, enfatiza en la falta de entendimiento. Y cuarto, enfatiza en la subyugación o sometimiento a la muerte. Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno con nosotros. Jesús, al hacerse carne y sangre, asumió la naturaleza humana con todas sus debilidades inocentes, cansancio, hambre, sed, tristeza, pero nunca su pecaminosidad. No obstante, Jesús fue en parte diferente a nosotros. No tuvo ninguna relación con el pecado y no pecó jamás. Su naturaleza humana era santa, inocente, sin mancha. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios, y nos aseguró el camino hacia la eternidad. Perfeccionado a través de sufrimientos. Hebreos 2:10. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. El apóstol Pablo dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo. Esta expresión es sorprendente, ya que si Jesús era perfecto, ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Veamos. El libro de Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento. Este proceso de perfeccionamiento le aportó a Jesús los medios para salvarnos. Jesús fue perfeccionado solo en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Cuando hablamos que Jesús estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador, nos referimos a tres cosas. Primero, que Jesús se convirtió en el capitán de nuestra salvación. Segundo, Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Y tercero, los sufrimientos de Jesús revelaron que Él era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Jesús se convirtió en el capitán de nuestra salvación ya que Él murió en la cruz como sacrificio. Al morir en la cruz, dio a Dios Padre los medios legales para salvarnos, ya que Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta y única. Jesús aprendió la obediencia y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. La obediencia era necesaria por dos cosas. Primero, hacer aceptable el sacrificio de Cristo. Y segundo, hacer de Jesús nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Él es Dios. ¿A quién tendría que obedecer? Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino pasó de la soberanía y el dominio a la sumisión y a la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre.
Concluimos que cuando se dice que Jesús tuvo que pasar por un proceso de perfeccionamiento, no hace referencia a que tuviera algún defecto o a que tuviera que superar algún tipo de imperfección, ya sea espiritual, moral y ética. El hermano como modelo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Al leer Hebreos capítulo 11 y ver a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, Pablo nos insta a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta, hacia la eternidad. Jesús adoptó nuestra naturaleza humana, vivió entre nosotros para poder ser nuestro ejemplo. El único que podría ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios es Jesús. El apóstol Pablo nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar. Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el principio y es el fin. Jesús es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. La salvación no es por imitación. La salvación es por sustitución. Pero imitándole somos perfeccionados día a día. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.